Bueno, vamos al paralelo 38. Vamos al paralelo 38. El momento que estaba esperando. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes legados de la Guerra Fría y uno de los puntos calientes, diría, una de las fronteras más calientes del mundo. Para empezar a hablar de la columna del día de hoy, quería iniciar con una pregunta disparadora, que es: ¿cuál es el país del mundo con mayor presencia militar estadounidense fuera de Estados Unidos? Imagino la respuesta, pero voy a decir otra. ¿Pero se lo imaginaban? Sí. No. Ah, qué buena pregunta. Corea del Sur es el país del mundo que tiene más tropas estadounidenses. 30.000 soldados estadounidenses están asentados en la península de Corea, en Corea del Sur. Lo que nos obliga a pensar entonces, ¿cuál es el rol histórico de Estados Unidos en la división entre ambas Coreas? Y ¿cómo es posible que al día de hoy Estados Unidos tenga 30.000 soldados en un país? Estamos hablando de nuevo de la mayor presencia militar estadounidense fuera de Estados Unidos. Por eso es central para pensar el rol de Estados Unidos en la península de Corea y el conflicto entre ambas Coreas, hablar de Estados Unidos y hablar de la división de Corea. La columna del día de hoy justamente va a tratar sobre el rol de Estados Unidos en la división entre ambas Coreas, porque hay un supuesto clave para pensar esto, que es la Guerra de Corea. Es uno de los conflictos más distorsionados por la narrativa estadounidense. Esto se puede decir de la Guerra de Vietnam, pero sobre todo con la Guerra de Corea hay un punto de distorsión que incluso se contradice con la historiografía y el relato y la narrativa estatal de Corea del Sur, la estadounidense. ¿Por qué marco esto? Porque cuando hablamos de estos conflictos muchas veces se plantean como la Guerra Fría, la agresión del comunismo y Estados Unidos defendiendo la libertad. Cuando vamos a la letra chica de la historia de la Guerra de Corea, el panorama es muy distinto. Y quiero partir de esta noción que hemos normalizado al día de hoy, que es, bueno, la península de Corea es un lugar estratégico. Se encuentra históricamente a caballo entre tres grandes estados, imperios y su importancia. ¿Cuáles son esos tres? Bueno, hacia el norte, China y Rusia, antes el Imperio Ruso y la Unión Soviética, y hacia el este, a través del mar, Japón. La historia de Corea está marcada por la lucha entre estos tres poderes y en algún momento también por los mongoles. ¿Por qué me parece central esto? Porque, bueno, la presencia estadounidense en una península que está entre China, Rusia y Japón no es casual. Y esto marca también, a partir de 1945, el viraje en la historia de Corea, que históricamente empuja por esos tres grandes actores, pasa a tener la presencia de Estados Unidos. Ahora, como más o menos nos ubicamos el día de hoy, el mapa de Corea es en la línea del paralelo 38, establecida sobre todo en las negociaciones en el marco del fin de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un estado socialista al norte, la República Popular Democrática de Corea, y un estado capitalista al sur, la República de Corea. Pero esto no fue siempre así. Este no era el proyecto para Corea al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y les voy a contar y spoilear parte de esto. La división de Corea en dos gobiernos fue prácticamente una decisión unilateral de Estados Unidos para evitar la expansión del comunismo. Por eso les voy a hablar de un tercer gobierno de Corea del que nunca escucharon, que es la República Popular de Corea. ¿Que dónde tenía su gobierno? En el sur. Este fue un efímero gobierno que existió en 1945 y quiero adelantarles que esta puede que sea la primera de varias columnas para hablar de la península de Corea, porque esta región históricamente tiene su propia historia, el reino de Corea bajo la dinastía Goryeo, que le da el nombre Corea, posteriormente la dinastía Joseon o Joseon, que fue la que sobrevivió hasta la modernidad. Posteriormente Corea en 1910 es incorporada como una colonia del Imperio japonés. Colonia está 35 años bajo la dominación japonesa, bajo un sistema básicamente imperial, colonial. Terratenientes y empresarios japoneses se instalan en la península, hacen negocios, hay una clase letrada colaboracionista, se reclutan militares coreanos para reprimir a su propia población e incluso se utilizan
soldados coreanos para la Segunda Guerra Mundial o se llevan mano de obra para trabajar en las fábricas e industrias japonesas. Cuando las bombas estadounidenses caen sobre Hiroshima y Nagasaki, mueren miles de trabajadores coreanos que habían sido llevados a trabajar a Japón. Y la historia terrible también de las llamadas damas de compañía. Por supuesto, estamos hablando de una dominación terrible en la cual las violaciones, los abusos eran normalizados. Y también hay larga historia de resistencia de la población coreana, ¿no?, hacia la dominación japonesa. Y hablo de coreana, porque acá hay que plantear algo. Corea era una nación. No había dos Coreas. Y a eso es a lo que quiero ir llegando. Sino que en Corea había resistencia, había movimientos campesinos, había sindicatos, había movimientos que luchaban en contra de la dominación japonesa y de los colaboracionistas que habían mantenido beneficios, ¿no?, por ser parte de la estructura militar japonesa, por ser beneficiarios de las empresas. Hablamos de un país hacia 1940 con profundas desigualdades y a lo largo de la historia, como muchos de estos países de la región, la lucha no solo contra la dominación colonial, sino también por cierta democracia, porque Corea no era un estado democrático, históricamente. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque todos estos movimientos tuvieron muchos episodios de protagonismo. Uno es el movimiento del 1 de marzo. El movimiento sí. Ahora se me fue si era el 3 de marzo, de mayo o el 1 de marzo. De 1919, cuando se lleva adelante la conferencia de Versalles, la paz de Versalles, que plantea la autodeterminación de los pueblos, solo que para algunos los deja bajo la dominación imperial, ¿no? Una de las grandes paradojas es, bueno, el colorario Wilson, ¿no?, los países europeos tienen derecho a sus propios estados-nación, pero Asia y África, colonias, y Corea, que era una colonia japonesa, queda como una colonia japonesa. Y había distintos tipos de mandato. Exactamente. Según el nivel de desarrollo que tenías para las potencias. Por supuesto. Desde entonces había un movimiento que pujaba por independencia y democracia. Y ahí está el punto. Las tropas estadounidenses no liberaron Corea de la dominación japonesa. Quienes provocan la caída y el derrumbe militar de los japoneses son los soviéticos, tema que queda para otro día, pero los soviéticos, a partir de un acuerdo que esperaba que Japón estuviera dividido en zonas de influencia como Alemania, se detienen en el paralelo 38, ¿no? Lo que a futuro marcará la frontera entre dos estados coreanos. ¿Dijiste para que Japón estuviese dividido, quisiste decir Corea o efectivamente? No, la idea era que Japón pensaba la Unión Soviética. La Unión Soviética podía seguir de largo hasta Seúl. Claro. No había ninguna dificultad, va hasta Incheon. Sí, y más al sur. Pyongyang y Seúl están al lado, Sí, digamos. y por eso me sale esta península hasta Busan. Busan, al hasta sur. Busan, que es el principal puerto histórico. ¿Qué es lo que ocurre? La Unión Soviética dice, no, en el orden vamos a corresponder esto que se hizo en Alemania, aspiramos también por cuestiones históricas de fronteras con Japón a algún esquema de cohabitación con Estados Unidos. Por entonces, las tropas soviéticas se detienen en el paralelo 38. En ese contexto, Japón se rinde incondicionalmente y esa fotografía que mostrábamos recién es el movimiento que proclama la independencia y el nacimiento de una Corea independiente democrática en el sur, organizado por comités campesinos, sindicatos, dos grupos que plantean, bueno, vamos a desplazar a las fuerzas japonesas, a los colaboracionistas e instalar un estado independiente. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ese movimiento tenía participación muy activa, estaba muy movilizado y no planteaba la división del país ni nada. En general se hablaba de Corea. En el norte, bajo primero ocupación soviética, estos comités se integran al movimiento que impulsa el naciente Partido Comunista de Corea del Norte, tema para otro día, el Partido del Trabajo. Pero los estadounidenses ocupan la isla a finales del 45, perdón, la península a finales del 45. ¿Y cuál es el problema que se encuentran los estadounidenses? Los estadounidenses ven todas estas ligas campesinas, ven todos estos comités y les resultan demasiado autónomos, huelen, entre comillas, a izquierda y desconocían incluso el idioma. ¿Y qué van a hacer los estadounidenses? Van a empezar a formar su propia estructura de gobierno bajo la ocupación, utilizando la estructura que habían dejado los japoneses. Entonces,
Desde fuerzas armadas, administradores, terratenientes e industriales, aquellos que habían sido beneficiarios de la colaboración con los japoneses, ahora van a formar parte de la estructura de gobierno estadounidense, que no ingresa como una fuerza liberadora, sino como una fuerza de ocupación en el sur. ¿Por qué es central esto? Porque Corea era una nación. El planteo era, va a haber un Estado unificado coreano democrático. Y Estados Unidos unilateralmente empieza a apuntar a otra cuestión a medida que se produce el calentamiento de la cuestión de Alemania. A partir de entonces hay que plantear lo siguiente. La ONU naciente estaba debatiendo la solución de Corea y el planteo de un gobierno coreano y las negociaciones. Estas negociaciones se van a prolongar hasta el 47 cuando llegan a un punto muerto. Ahora, en el sur, cuando Estados Unidos impone un gobierno por la fuerza, ocupación militar, estallan protestas y revueltas masivas. Una de ellas, por poner un ejemplo, pero se puede hablar de varias, es el levantamiento de otoño. En el otoño de 1946, cientos de miles de campesinos surcoreanos, que son coreanos en esta época y ya, se movilizan contra la ocupación estadounidense y el modelo impuesto por Estados Unidos. De nuevo, presencia militar, estructura, los mismos policías, la misma gendarmería del imperio japonés, ahora estructurado por Estados Unidos. Estos levantamientos, como se pueden imaginar, fueron brutalmente reprimidos. Y de hecho, como norma, lo que vamos a ver es que las revueltas, los levantamientos en el sur son aplastados por fuerzas estadounidenses y por cuadros militares que habían sido parte de las fuerzas de Japón. Esta fotografía es de uno de los levantamientos en el sur, no es de la Guerra de Corea, y lo que tenemos es tropas estadounidenses mostrando las banderas de los rebeldes. Por las dudas, cuando hablamos de estos levantamientos, hablamos, por ejemplo, la isla de Jeju fue una isla que tuvo un levantamiento democrático campesino y militar. La represión lleva a la muerte del 10% de la población de la isla. Estamos hablando de decenas de miles de muertos. Y acá uno de los grandes puntos es que Estados Unidos, para formar un gobierno, termina trayendo a Syngman Rhee, que había sido uno de los líderes del sector nacionalista e independentista, pero que vivía en Estados Unidos. O sea, traen un exiliado político que había tenido cierta importancia en el movimiento antijaponés, pero lo traen de Estados Unidos para gobernar Corea. Y acá está otro de los grandes puntos. La ONU en 1947 había planteado que las fuerzas... El año también de independencia de Israel. Sí, 48. Bueno, sí. Pero es el mismo contexto para pensarlo. 1947, las negociaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos para establecer una solución a la cuestión coreana llegan a un punto muerto. Y la ONU en diciembre decreta que las fuerzas estadounidenses y soviéticas se tienen que retirar de territorio coreano. 2 semanas después, los soviéticos concretan la retirada de las tropas del Ejército Rojo. ¿Saben cuándo se retiró Estados Unidos? Nunca. En 1949 retiró la ocupación general, pero mantuvo fuerzas en el puerto de Pusan. ¿Por qué se mantuvo Estados Unidos en la península de Corea? Porque el gobierno que estaba formando, ¿no?, a partir de esta división que inicia Estados Unidos, no se podía sostener sin la presencia militar estadounidense, porque es un gobierno impuesto por Estados Unidos. Y también, perdón, porque los comunistas empezaban a ganar cada vez más poder en China, ¿no? Exactamente, que está al lado. porque el escenario es la Revolución China y en 1948, en ese escenario, y también la rebelión de Indochina, de Ho Chi Minh, Estados Unidos, a pesar de que la ONU había resuelto la conformación de un gobierno unificado, proclama la conformación de la República de Corea. Un gobierno en el sur, con capital en Seúl, que se proclama como el gobierno de toda Corea bajo el apoyo de las armas estadounidenses y con Syngman Rhee, que es electo en elecciones que se hacen utilizando la estructura electoral del imperio japonés, en el que, por ejemplo, en las aldeas solo votaban los ancianos al estilo poder patriarcal y se hacen bajo presencia militar estadounidense. Y así unilateralmente, por fuera de los acuerdos de la ONU, Estados Unidos, que había mantenido presencia militar, termina proclamando un gobierno en el sur, violando el estatus que se había establecido para Corea de
un solo país. Con posterioridad a la proclamación de la República de Corea con capital en Seúl, se proclama así la República Popular Democrática de Corea con capital en Pyongyang. Ahora, 1950, y este es el punto que quiero hacer hincapié, no hay dos países. No existen dos estados separados. Hay dos gobiernos del mismo país que controlan territorios separados por el paralelo 38. ¿Por qué reclamo esto? Porque los coreanos no se autopercibían en 1950 coreanos del sur o coreanos del norte. Y ahí está el punto central. La guerra de Corea no fue una guerra entre dos países, porque estamos hablando de que se habían proclamado esos gobiernos hacía menos de 2 años, sino que fue una guerra civil internacionalizada. Claro. Y esta es la clave en la que hay que interpretar este conflicto, que fue vendido como la agresión de un Estado comunista contra un Estado capitalista libre. Y lo cierto es que el gobierno del sur era un régimen autocrático bajo las armas estadounidenses. No era un gobierno democrático, y de hecho hay montones de episodios de masacres a lo largo del periodo de instalación del gobierno de Ri y después durante la Guerra de Corea contra población, entre comillas, surcoreana. O sea, casi, o sea, mal y pronto, Corea del Norte se estaba defendiendo básicamente de que estaban colonizando Corea, o sea, sin llamarlo Corea del Norte, digamos, la parte del norte estaba básicamente En el norte- defendiendo al país de la colonización que estaba haciendo Estados Unidos a partir de la imposición de un gobierno. El planteo que se había hecho era que iba a haber un solo gobierno para toda Corea, y ambos gobiernos se establecían y se planteaban gobierno de toda Corea. Sí, sí, sí. Solo que Estados Unidos dijo, no, de acá al 38 es otra república, y lo formó unilateralmente. Ambos gobiernos recibían armas y tenían asesores militares, soviéticos en el norte, Claro. estadounidenses en el sur. Y acá está el otro punto. En general, la historia de la Guerra de Corea se suele plantear como una invasión del norte, pero en realidad los conflictos en las fronteras se habían prolongado desde el 48, al menos, y la mayor parte de los incidentes fronterizos habían sido iniciados por tropas del sur. Solo que Estados Unidos, en ese contexto de negociación, consideraba que las tropas del sur no estaban preparadas para una guerra total contra el norte, entonces no se avanzó más allá, aunque hubo negociaciones. Los que sí se animaron fueron los del norte. Las tropas de Kim Il-sung se animan en el 50 a cruzar el paralelo 38 para unificar Claro. la península nuevamente Kim Claro. Il-sung, que había sido héroe de la resistencia contra antijaponesa. los japoneses. Ahí está el punto. Lo que tenemos es una guerra entre los dos gobiernos del mismo país. Esto se ha planteado, hay una película coreana que nunca vi completa, que se llama La Hermandad de la Guerra, que plantea esto. Hay coreanos de los dos lados, que se autoperciben coreanos. Hay familias divididas a ambos lados Claro. de la guerra, porque eran el mismo pueblo. Y lo que internacionaliza esa guerra es la presencia estadounidense. Claro. Estados Unidos realiza el mayor despliegue militar desde la Segunda Guerra Mundial. La Guerra de Corea es muchas veces invisibilizada por la Guerra de Vietnam, pero la Guerra de Corea fue una movilización, estamos hablando de 1,5 millones de tropas en la coalición dirigida por Estados Unidos. Y en su momento, Estados Unidos va a la ONU, plantea la idea de la agresión de un Estado comunista. Por entonces la Unión Soviética estaba protestando porque no se reconocía al gobierno de China, porque se reconocía como gobierno de China el gobierno de la isla de Taiwán, la Claro. República de China. Ahí tenemos otro caso, es parte de la misma lógica. Ya hemos hablado, vayan a programas anteriores del régimen, la columna de Frantayana. Frantayana. Parte 1, parte 2. Pienso en el acervo que va a quedar de este programa. Cualquier tema fuerte en algún momento va a estar tratado, me encanta. Y Estados Unidos realiza un despliegue masivo, repele a las tropas de la República Popular Democrática de Corea, llegan al paralelo 38 y el general MacArthur dice, seguimos, vamos a unificar Corea por la fuerza. Y ahí Mao, Cruzan el paralelo 38, avanzan, toman Pyongyang, siguen, y ahí aparece el doble comando del presidente Truman y el general MacArthur, de Truman diciendo, cuidado con llegar a la frontera con China. MacArthur diciendo, los chinos no se la bancan. Literalmente es tipo, son un pueblo inferior asiático. ¿Y qué ocurre? Cuando las tropas de MacArthur llegan al norte y a la frontera marcada por el río Yalu,
las fuerzas de Mao cruzan con el ejército de voluntarios chinos y le propinan una de las peores derrotas de la historia militar estadounidense en la batalla de Chosin. Esta fotografía histórica son las tropas estadounidenses retirándose bajo un frío de abajo de menos 20 grados bajo cero tras la derrota del embalse de Chosin. Un desastre militar, algunos lo consideran el peor día de la historia militar estadounidense. ¿Por qué marco esto? ¿Qué día es para celebrarlo? Estamos hablando de octubre, ahora se me fue el día exacto, pero es octubre de 1950. Le quedan 3 años a la guerra. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque Estados Unidos se desplegó masivamente en la guerra de Corea. La guerra de Corea fue una guerra muy sangrienta, pero lo fue principalmente para los coreanos. Claro. Esto queda invisibilizado nuevamente por la guerra de Vietnam. Pero Estados Unidos bombardeó masivamente Corea del Norte, convirtiéndose en uno de los 3 países más bombardeados por metro cuadrado de la historia de la humanidad. En el siglo XX, la República Popular Democrática de Corea, después Vietnam, y en el siglo XXI, la Franja de Gaza. Pero si uno tuviera que plantear cuáles fueron los 3 territorios más bombardeados de la historia, serían esos 3 países. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque los bombardeos se hicieron básicamente para destruir toda la infraestructura civil, no se hicieron sobre blancos militares. Claro. Pyongyang fue arrasada, hay un montón de fotografías. La mayor parte de las víctimas en el norte fueron civiles, el 70%. E incluso se utilizó de forma masiva el bombardeo con napalm. No traje esas fotos porque son terribles, pero no tuvo tanta propaganda porque no eran los 60, pero así como estuvo la niña napalm, hay muchos niños napalm en la historia de Corea. Claro. Pero un capítulo más invisibilizado, porque Estados Unidos ha construido un relato, no sé si lo saben, pero en Estados Unidos hay un monumento a los veteranos de la guerra de Corea que dice: la libertad tiene un precio, porque la narrativa estadounidense es: fuimos a luchar por la libertad. Pero la otra parte que es muy incómoda para sostener esto es las masacres que se cometieron en el sur. Claro. En el gobierno, en la historia de Corea, tras la República de Corea tuvo muchos regímenes militares apoyados por Estados Unidos, y en los últimos años se instaló una comisión para la reconciliación y la verdad, que ha datado justamente el hecho de las cientos de masacres que se cometieron en el sur durante la guerra de Corea contra población, entre comillas, surcoreana, coreana básicamente. Esta comisión estableció que las masacres de población civil cometidas, más del 80% fueron cometidas por tropas surcoreanas y estadounidenses, y ha registrado 200 masacres. Estamos hablando de la Comisión de Corea del Sur. Quiero hacer hincapié en esto. Más de 200 masacres de civiles cometidas por tropas estadounidenses. Una de las más infames y conocidas es la del puente de Nogunri, que justamente ocurrió cuando refugiados coreanos trataban de huir de la guerra hacia el sur, y las tropas estadounidenses tenían la orden de no dejar pasar a nadie porque podía haber infiltrados norcoreanos, y masacraron entre 200 y 400 civiles, incluidos mayoritariamente mujeres y niños, con ametralladoras y bombardeos mientras trataban de cruzar el puente. Como este episodio se registraron alrededor de 200. Quiero hacer hincapié en esto porque estas son masacres en el sur. Hay monumentos en Corea del Sur a las masacres de población civil cometidas por las tropas estadounidenses. Lo que se llevó adelante en el norte, sin embargo, está a otra escala. Se calcula que en la República Popular Democrática de Corea, la guerra de Corea dejó entre 1.400.000 y 1.700.000 muertos. Estamos hablando de un país que por entonces tenía entre 8 y 9 millones de habitantes. Es decir, mataron a 1 de cada 6 norcoreanos. Esa es una tasa de muertos superior a la de cualquier país en la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue realmente una catástrofe la guerra de Corea y tuvo un carácter genocida para el norte. 1 de cada 6. No, Piensen una locura. en ese número, porque ni la Unión Soviética tuvo esa tasa, ni Polonia, nadie en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, a tal punto fue tan arbitraria la guerra de Corea y el rol estadounidense y la presencia militar estadounidense, que no sé si lo saben, pero la guerra de Corea nunca se terminó. Lo que se firmó en 1953 fue un armisticio, el armisticio de Panmunjom. Ese armisticio fue firmado por 3 contendientes: la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte,
la República Popular de China y Estados Unidos. No firmó la República de Corea. No firmó el sur. Fue un armisticio firmado por Estados Unidos con Corea del Norte y China, que establecía la frontera del Paralelo 38. Acá quiero hacer hincapié en esto. Syngman Rhee, que era presentado como un líder democrático, planteaba que quería seguir la guerra hasta las últimas consecuencias, claro, con las armas y el apoyo estadounidense. Pero fue uno de los impulsores junto a MacArthur de la línea dura de sigamos la guerra. Pero acá hay un punto clave. Nunca se firmó una paz definitiva y durante décadas el gobierno de Seúl y el gobierno de Pyongyang se siguieron proclamando los gobiernos de toda Corea. Con el tiempo ahí sí podemos hablar de que a lo largo de décadas se fueron formando dos naciones. Pero en 1953 lo que había era dos gobiernos de la misma nación. Ahora, ¿qué importancia pasó a ocupar Corea del Sur para Estados Unidos? Bueno, Corea del Sur, al igual que Taiwán, fueron los dos grandes alfiles, igual que el gobierno de Vietnam del Sur, en la política y el diseño geopolítico de Estados Unidos en Asia. ¿Por qué? Guerra Fría, República Popular de China, Guerra de Vietnam, levantamientos también en distintos territorios, Laos, Camboya. Bueno, Indonesia. Indonesia. Si uno ve lo que pasa en el Pacífico, en Asia, vemos, de hecho, es un detalle para otro día, pero Chiang Kai-shek envió tropas republicanas chinas del Kuomintang a pelear en la guerra de Corea del lado de los surcoreanos y Estados Unidos. Y después Surcorea devolvió a Estados Unidos enviando miles de surcoreanos a pelear a Vietnam. Exactamente. Durante la Guerra Fría, el gobierno de Corea del Sur fue el gran aliado en la región para Estados Unidos. Y de hecho, en Corea del Sur se establece la presencia militar permanente. ¿Por qué? Bueno, porque mira a China, porque mira a Rusia, mira a Japón, mira al Pacífico. Se convierte en el principal enclave militar estadounidense hasta la guerra de Vietnam propiamente en Asia. De hecho, hoy en día se nos bombardea constantemente con la idea de la amenaza nuclear que representaría la República Popular Democrática de Corea, pero durante la Guerra Fría, el país en el que se alojaron armas nucleares fue Corea del Sur. Estados Unidos utilizó Corea del Sur para emplazar cabezas nucleares como una amenaza contra la Unión Soviética, China y otros contendientes. E incluso llegó a apoyar la idea, hasta que luego se firman los pactos de no proliferación nuclear, de que Corea del Sur tenga armas nucleares, porque era el gran enclave militar para vigilar la región. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas de las cuestiones que se nos plantean para pensar el problema del norte o la guerra de Corea tienen otro matiz cuando vemos que Estados Unidos formó un gobierno unilateralmente, reprimió y destruyó cualquier signo de oposición a ese gobierno, construyó un esquema por el cual hubo autocracias y dictaduras militares e hizo de ese país una base militar para proyectar su dominación o su intervencionismo en toda Asia. He ido 2 veces a Corea del Sur. No tuve la suerte de ir a Corea del Norte, pero cuando llegás a Corea del Sur, que es un país con muy buena gente, la verdad, hay una sala especial, dice tipo pasaportes extranjeros por acá, pasaporte nacional por acá, tropas estadounidenses por allá. Es como un apartado especial en el aeropuerto internacional de Seúl. Y después en las estaciones de tren, también vos esperás en tu sala para tomarte el tren a Busan, supongamos. Dicho sea de paso, hay una película muy buena en donde en un tren a Busan aparecen un montón de zombies. Sí, Train to Busan. Train to Busan. Pero hay una sala para que la gente espere su tren y otra sala para tropas estadounidenses esperando sus trenes. O sea, es impresionante, la verdad. Porque ahí vamos a la siguiente fotografía y volvemos a esta cuestión. Guerra de Corea, intervencionismo estadounidense, el mayor despliegue militar inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, asimilable al de la Guerra de Vietnam, una guerra con millones de muertos. La Guerra de Corea plantea, es la última gran guerra que se pelea al estilo de la Segunda Guerra Mundial, para que hoy en día en Corea del Sur tengamos la mayor presencia militar estadounidense en el mundo, alrededor de
30.000 soldados estadounidenses en un punto estratégico para dominar el Pacífico y Asia. Y ahora quiero dejarles dos cuestiones interesantes. La primera, hace tan solo unos meses, por primera vez en la historia, el gobierno de Kim Jong-un reconoció al Estado de Corea del Sur y estableció que la República Popular Democrática de Corea ya no se sostiene como el gobierno de toda Corea, sino como el gobierno del norte. Esto es central para pensar la historia de la convivencia, porque al día de hoy nunca se firmó la paz definitiva, pero el planteo de no somos el gobierno de toda Corea, sino que nos reconocemos al Estado del Sur como un Estado, una nación separada, No hay marcha es una atrás, parte no hay central. Y el sur, por primera vez con un avance de la centroizquierda, porque la izquierda comunista está prohibida, plantea en este contexto la idea de un acercamiento político con el norte. Hablábamos del soft power. Yo les quiero contar que Estados Unidos ejerce un poder blando, masivo por todos los medios, pero sobre todo hacia su interior, pero también proyectando hacia el exterior, se proyecta sobre todo también con los videojuegos. ¿Sabían que hay sagas de videojuegos que financian al ejército estadounidense? Una de ellas es Call of Duty. Bueno, Call of Duty es la saga de First Person Shooter o juegos de tiros más importante hasta que apareció Fortnite del mundo. Tiene una Llamado del fundación deber se llama. a partir de la que... ¿Cómo? Llamado al Llamado deber. al deber. Una fundación a partir de la cual colabora con el ejército estadounidense, tanto en el paso, de hecho, el ejército estadounidense participa de los eventos porque se plantea la línea del jugador al soldado. La idea es que sirvan como simuladores para atraer futuros reclutas. El propio juego tiene un fondo de financiamiento para veteranos del ejército estadounidense, entre otras cuestiones. Y en este escenario, uno puede ver, y se hace la lectura, que estos juegos cambian sus lógicas y sus narrativas a partir de los conflictos latentes. Yo jugaba mucho esta saga de forma ingenua cuando era chico. Después, uno empieza a asumir que, claro, hay un metamensaje por debajo. Y quiero contar que cuando se hizo la primera saga, que es la más popular, Modern Warfare, Guerra Moderna, en la primera versión, los malos eran unos terroristas que estaban en Siria, estamos hablando de 2010, más o menos, la primera saga, la original, el 1, el 2 y el 3, y rusos. Hicieron una reversión en estos años, y en la reversión aparece un general iraní como malo. Y este año se va a lanzar la cuarta edición. ¿Y cuál es el escenario? Corea. Mirá. Una agresión de Corea del Norte. Volvemos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque fíjense qué interesante, no es casual que en este escenario se plantee frente al tema del soft power surcoreano y demás. Bueno, en el próximo videojuego más jugado y vendido de disparos de este año, los malos van a ser los norcoreanos y vos vas a jugar como soldados de Corea del Sur y estadounidenses en la península. Lo que cambió, muchas cosas cambiaron en el mundo desde la guerra de Corea hasta aquí. Obviamente cayó la Unión Soviética, pero si tuviera que marcar algo es en la región el imparable o no, pero ascenso al fin de la República Popular China. Digo, lo que era China en el 50, la China comunista, y lo que es la China gobernada por el Partido Comunista hoy, evidencia un cambio o un probable cambio de equilibrio, digo, mínimamente un hecho como para seguir prestándole muchísima atención a la zona, ¿no? Totalmente. De hecho, en estos días se produjo reunión de Xi Jinping con Kim Jong-un. Por eso quiero plantear que la idea era no abarcar la totalidad de este tema, plantear el rol de Estados Unidos. En otro momento podremos ver otras aristas, pero si les interesa este tema, háganmelo saber, porque de ser así, la próxima vez que ingresemos a la península de Corea para hablar de estos temas, será para hablar de, última foto, el camarada Kim Il-sung,
y el ascenso de los Kim en la República Popular Democrática de Corea. Hay Kim Il-sung, Mirá su esa foto. esposa, y el niño es el futuro Kim Jong-il, padre de Kim Jong-un. Estaba llamado, mirá lo que es esa foto, ya pedía poder desde Ya me da miedo. la cuna. No, a mí me da ternura. Ya me impone respeto. Gente, creo que es un... ¿Qué me importa que jueguen bien al fútbol? O sea, yo... Gracias, Pablo, por traer la realidad de lo que es Estados Unidos. Ganó Corea del Sur y ganó Estados Unidos. En la primera fecha del Mundial. Le ganaron, Corea del Sur le ganaron a los checos, que también tienen una historia... en fin, no importa. ¿Puedo aprovechar que nos quedan 5 minutos Sí. y que estamos cerrando horario? Pablo, dijiste lo de Corea del Norte, aceptando de alguna manera o diciendo, bueno, ok, somos dos naciones, somos dos naciones, dos estados separados. ¿A qué atribuís que se decida en este momento geopolítico tener esa postura? Creo que hay un intento, desde hace rato ha habido avances y retrocesos de una normalización incluso en el norte con respecto a su situación en el sur. Uno, lo veremos en otra columna, pero ¿por qué la República Popular Democrática de Corea tiene armas nucleares? ¿Por qué tiene un ejército que es uno de los más numerosos del mundo? Y bueno, hay una historia de perspectiva de conflicto con Estados Unidos que se mantiene desde el día en que Estados Unidos mató a 1 de cada 6 norcoreanos. Básicamente, sí. Que me parece central para pensar la cosmovisión del norte y la idea de esta mentalidad de fortaleza sitiada. Pero ha habido muchos acercamientos. Hace 10 años se produjo ese famoso encuentro, ese avance que se dio, bueno, hace 10 años, casi 10 años, entre el primer encuentro entre un presidente del norte y un presidente del sur. Creo que se da de cara sobre todo a este ascenso de China y a la idea de una estabilidad apalancada en el apoyo de China y también de la Federación Rusa, con quien en 2024 Kim Jong-un firmó un acuerdo de defensa mutua que explicó también el apoyo militar norcoreano en la guerra de Ucrania. Sí, sí. Bueno, muy interesante, pero muy bueno, indignante iremos, también. si a ustedes les interesa, y háganoslo saber, desarrollaremos más de este tema en el futuro. Bueno, los chats en el chat de YouTube está estallado, así que sí interesa y mucho, así que sí vas a tener parte 2, parte 3, todas las partes que hagan falta. Es un lujo, como siempre digo, tener este programa, estas columnas, tener a Pablo Borda, tener a Laura Civale, a Ian Nessie, a Pablo Duclos. Hoy pasamos de Grondona a Kim Il-sung y a Syngman Rhee en 2 pasos. Impresionante fue. Pensaba también a futuro como seguir hablando también de toda la cuestión económica de Corea del Sur, que también siempre se nos pone como ejemplo, y también del soft power de Corea del Sur, digo, hoy en día, como también poder seguir desarrollando eso en otras columnas. El soft power se efectiviza y se ve en los más variados aspectos. Estuve en Corea del Sur hace unos meses, fui con un grupo de viajeros a los que llevé. Dicho sea de paso, Pablo Borda sale en 3 semanas rumbo a los países de la ex-Yugoslavia. Vamos a tratar de actualizarla también con otro grupo de viajeros. Organizamos viajes para ir a los lugares junto a BSM Explorers. Si nos siguen en nuestros perfiles. ¿No se puede organizar uno a Corea del Norte? Te juro que lo estoy intentando. ¿Podemos hacer el régimen desde Corea del Norte? Sería una experiencia. ¿Podemos, por favor, que sea un objetivo? Sí, no, y aparte sí, se puede. Es fácil, digo. Es contratar un tour. Yo quiero hacer el tren de Corea del Norte. Lo que no puedes ir es como mochilero por tu cuenta, pero después es contratar un tour e ir. Listo. Lo que iba a decir es que el soft power, y lo vi en estos viajes, se materializa de las maneras más increíbles. Obviamente todos conocemos el K-pop, el pop, las telenovelas, las películas. Los doramas. Exacto, me pasó ahora en Corea del Sur que todas las mujeres que fueron al grupo estaban desesperadas por el skincare. Sí. Todas querían comprar cuidado de piel y maquillaje y skincare de Corea del Sur. Era tipo una locura. ¿Cuándo vamos al skincare? Es lo último. Sí. O sea, es impresionante todas las formas que existen para tener poder.
Así que bueno, queda para la próxima en esas columnas que me parece que prometen muchísimo. Y queda para la próxima también la columna de Arabia Saudita. los países árabes y el fútbol. Digo, ¿por qué tenemos a Cristiano Ronaldo jugando hoy en Al Nassr Es lo que está pasando. de Lo que Arabia está pasando Saudita? es eso. Es lo que está pasando efectivamente. No, que ya que nos saludaste a nosotros, vamos a saludar al resto del plantel que no está el día de hoy, pero que Pero que está nos están siempre, viendo. que están siempre en alma al menos. Así que un beso grande para Juan Augusto Rattenbach, para Kevin Bryan, para Fran Tayana, que supongo que nos estará escuchando desde China, ¿no? Una vez más. Y para Agustín Chena, que están del otro lado y les mandamos un beso muy grande por, hacer el aguante. Ay, Andrea. No, y ahora Andrea tiene una mención especial, nuestra CM. Hoy Aus la está reemplazando acá en el piso, así que muchas gracias, Aus. Y le mandamos un fuerte, gran abrazo a la paciencia de Andrea y a la calidad de Andrea para aguantar a este grupo que es un grupo Que en la semana se dispersa un poco. que tiene algunos déficits de atención durante la semana. Espero que cuando veas el programa estés muy orgullosa de nosotros, sobre todo porque lo estamos cerrando a tiempo. Pero antes de irnos vamos a hacer un anuncio especial y ya ahí sí nos despedimos. Voy a hacer 3 publicidades y el anuncio te lo dejo a vos. Ok. Primero, porque hay gente que empieza a verlo más tarde, Ok, hay gente ok. que lo después. Wafa Pastelería, síganlos en redes, hacen cosas riquísimas, Espectaculares. realmente. Nos guardamos esta cajita Quedan las masitas. para repartir. Efectivamente hay brownies, hay alfajores de maicena. De nuevo, empresa argentina, emprendimiento amigo, compañero, vienen, nos dejan las cosas, es muy hermoso. Segundo, Indochina Design nos preparó unas remeras especiales para nosotros con el loguito del régimen. Muchas gracias a Cata y a todos los chicos de Indochina. Síganlos, fíjense que tienen. De nuevo, es muy difícil para las empresas argentinas sobrevivir en estos años sin pendrive. Entonces, bueno, todo lo que podamos ayudarlos realmente sirve. Estamos abiertos también a más gente que quiera colaborar con nosotros. Lo tercero que quería decir es, en el caso de que tengan algo que les sobró y quieran donar a este programa que con tanto amor hacemos, es el régimen en la aplicación de Galperín. Vamos a cambiarla pronto porque no me gusta, pero bueno, el régimen está a nombre de Fernando Duclos, ahí aparece. Y ahora sí te dejo. Y también estamos en PayPal. Para También los que estamos en para los que PayPal. nos pedían en el chat, en los comentarios. No vamos a aprender así de Julio Grondona. Claro, que si no sí, promocionamos. claro, si La no tenemos promocionamos. Sí, nuestro tesorero no tiene todas las habilidades. Fernando.duclos@gmail.com. Creo que con el mail, nunca usé PayPal, pero con el mail supuestamente me pueden mandar un montón de dólares. Así que manden nomás. Y el anuncio. Juanes también pueden mandar. Todo lo que quieran. Bueno, yenes. y ahora sí, el anuncio, y con esto nos despedimos, es que el sábado que viene, 20 de junio, Día de la Bandera, vamos a tener programación especial conjunta con los amigos de Cabaret Voltaire desde Rosario, desde el Monumento Nacional a la Bandera. Y esta vez nos va a tocar a los que vivimos en Buenos Aires ir hasta Rosario para hacer desde ahí columnas especiales, alusivas a la fecha, por supuesto, con escarapela, con camiseta, con todo ahí en el monumento, con Tomás Trapé, con Mauricio Vera, y aprovechamos y le mandamos un gran abrazo también a la producción de Cabaret Voltaire, que se está ocupando de que todo eso sea posible. Sí, a ver, pensar nuestros colores, nuestra bandera, nuestra enseña, nuestra patria y nuestros símbolos, también a partir de nuestra ubicación en el mundo y de la geopolítica, que como siempre decimos, en última instancia, lo que queremos de entender el mundo es porque nos sirve también para entender mucho mejor lo que sucede en nuestro país. Hoy es imposible pensarse como una isla, y más cuando tenés a Peter Thiel viviendo en Barrio Parque. Así Bueno, que creo que estamos por hoy, ¿no? Eso ni que hablar. Y bueno, como vamos a estar ahí, vamos a estar haciendo móviles también con los chicos de Cabaret. Los que estén en Rosario, acérquense. Así también podemos charlar, nos conocemos. Por ahí los que no vamos tanto a Rosario tenemos la oportunidad de conocer. Sabemos que tenemos mucha gente allá que nos mira. Así que nada, bienvenidos para charlar también un rato ahí con ustedes, los que puedan acercarse al Monumento Nacional de la Bandera. Ha sido un lujo la columna de Un placer. Corea. Ha sido un lujo la columna de Grondona. Han sido también, como siempre, un lujo sus aportes.
hoy más pequeños, igual que los míos, pero pronto vendrán más cargados. Perú, las Islas Malvinas. Yo solamente traté de acomodar un poquito, todavía derrotado por el golpazo que se comió Paraguay ayer. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes. Chau, chau.